Muy bien. Bien, Vamos a, si me permiten, Alejandro, Beatriz, yo brevemente, aprovechando en este caso sí, mi rol de coordinador del lado de la UNE de la maestría, vamos a iniciar una serie de 4 semanas de este curso de maestría que también se dicta por la sede UNAM como curso de posgrado. Así que van a encontrar para los alumnos, compañeros que vienen realizando la maestría, van a encontrar también otros colegas cursando, en este caso bien puntual por ser un curso de posgrado. La asignatura de tecnologías para la enseñanza. Alejandro, Beatriz y corríjanme, creo que no sé si lo vi Lucas. a Lucas, no sé si andaba por aquí ahora o no, pero si no, en alguna otra clase seguro también, y a lo largo de este recorrido van a estar eh, trabajando con ustedes en el desarrollo de la asignatura. Yo, mira, me lo anoté por aquí, lo dejé brevemente. Alejandro González, él es magíster en tecnología informática aplicada en educación. ¿Sos todavía director general de educación a distancia? Allí en sí, la ULP, ¿no, Alejandro? sí, sí, Excelente, sí. qué Quedé en bueno, esta gestión que cambió otra vez. excelente. Viste que eso como yo a la mañana a mi señora también todos los días le pregunto, ¿viste? ¿Estamos todavía? Sí, listo. Sí, Yo todavía hay que estamos. preguntar siempre. Eh, y, y tiene una Ahí hagamos extensión. una. ah, Sí, sí, dígame, Beatriz. No, no, que no solo es magíster, ahora además es doctor en educación. Excelente, y doctor en educación. Y tiene y un amplio, perdón, ahora me voy a saltar la parte biográfica, y tiene un amplio conocimiento pragmático en este desafío de la educación y de la educación a distancia, ¿no? Y viene trabajando con nosotros, cuando digo nosotros, me pongo en tu rol, viene trabajando con Beatriz, con el conjunto de la UNE, con Lálida, Pozo, y con más personas que ni siquiera lo sé, hace muchísimo tiempo, ¿sí? Es un amigo de la casa. Mirá que tiene, fíjate que hace 30 años más o menos y tiene 42, 43 años él y hace como 30 años viene trabajando, así que para que ustedes vean la precocidad. Este, es un amigo de la casa, por eso yo me tomo a veces licencias. Y después está, o sea que es bueno, digamos, aprovecharlo, disfrutarlo en definitiva, ¿sí? Yo vaticino una asignatura interesante, ¿sí? Eh, pero bueno, no quiero decir obviedades, va a ser muy buena. Y Bea, ¿sí? Castro Chance, quien también tiene un amplísimo recorrido, profesora de la Universidad Nacional del Nordeste. Ella es, corregime, Bea, vos sos licenciada en comunicación social, ¿no, Bea? Muy bien. Sí, Y magíster en, ¿qué título es tu maestría? tengo una maestría en Ciencias Sociales y Humanidades por la ¿Eh? Universidad Nacional de Quilmes y Ujú. una licenciatura en Comunicación Digital, cuyo trabajo final me lo dirigió Alejandro Mira. en la Universidad Nacional de La Plata. Estuviste en todo el armado UNE virtual, ¿no? Hace ya o sea, trabajando a full con No en el eso. armado, en el armado En- ya no, por un ah, lado sí, coordiné el programa Una Virtual a claro. nivel de Ah, la bueno. universidad y después sí estuve en el armado del área de educación virtual de FACENA, en Ahí la que sigo está, hasta ahora, ahí está. digamos. Y Facena virtual sería. Sí. Y Wow. estuvo Wow. también en Kabila, que después vamos a hablar de qué es Eso eso. es, eso También en es. Kabila. Sí, sí, así es. Compañero de secundaria, también 42, 43 años, junto con Alejandro. Hubo una, ¿eh? No, no, que si vea vos, ¿eh? Más o menos. Bueno, más o menos. Este, y, y ya no, y bueno, evidentemente Beatriz, entonces para nosotros es la referente en la UNE, ¿sí? Así como en La Plata, cuando se habla de educación virtual, la gente se gira hacia Alejandro.
en la UNE, en FACENA, ¿no? Que Me fascina, así que la aquí UNE es como tenemos. mucho. Bueno, pero en FACENA, cuando se habla de educación virtual, todos nos giramos hacia BEA. ¿Sí? Que tener entonces el dudoso honor de que todo te conduce hacia ti, ¿viste? Problema. Bueno, y es eso. Entonces, hacen un buen equipo, también junto con Lucas, que en este caso él es de la UNAM, que también vienen trabajando juntos en los Ahí apareció Lucas, mira, justo siguientes estaba años. por contar que fue el primer egresado de la maestría en tecnología. Ahí Sí. está. Lucas, Buenas, Lucas. Lucas, estás muteado. Ahí está. Ahí no sé. Ahora no se te escucha, pero Buenas, estás. Sí, ahí va a ver. Sí, sí, se te escucha, Lucas. Ah, Escucha, pasa Lucas. que no está hablando. hola, ¿se escucha? Buenas Sí, tardes. sí. Hola, Sí, Lucas. ¿Qué tal? Qué gusto verlos nuevamente. sí. Fue el Son primer un, son egresado, un- pobre. Y le tocó que le evalúe la tesis. Las cosas de pero la bueno, vida. ¿viste? Ah, es cierto, ¿Te tal cual. acordás? Sí, me acuerdo. Ahí te conocí. Y entonces van a ser un excelente equipo. Así que nada más, nada, esto es más, viste que dejó de ser biografía y fue una charla entre amigos. Nada, van a pasar re bien, sin duda. Así que yo simplemente, nada, les doy la bienvenida formalmente y que la pasen genial todos, ¿sí? Eso Bien. nada más. Excelente. Bueno, Gracias, Emanuel. gracias, Emanuel. Bueno. Bueno, ¿te parece que arranquemos, Bea, Lucas? Adelante. Sí. Bueno, Bueno, mientras Ale, ¿vas a poner la presentación o vas a...? sí, voy a poner la presentación. Espera, denme un segundito. Buenas Que vamos. tardes a todos, a todas que estuvieron saludando en el chat, pero bueno, justo estaba hablando Manuel. Ahora Ale les va a ir contando y bueno, nosotros iremos sumando, pero vamos a ir viendo de qué se va a tratar el- este curso y después ya nos metemos en los contenidos del módulo uno. Cada semana vamos a ver un módulo, ¿sí? Cuando vos digas, Ale, está. Sí, ahí lo vamos a poner. Y esto por acá. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahí estuve viendo un poquitito los nombres de quienes se estaban conectando. Les damos la bienvenida. Ya Manuel nos presentó. La intención hoy es arrancar con el módulo uno. Vamos al principio a ver algunas cuestiones más de organizativas que hay entre los tres les vamos a ir comentando y después vamos a empezar a ver algunos de los contenidos, ¿sí? Para que ustedes tengan el panorama general y después ya sí puedan trabajar revisando lo que está en el aula y la primera actividad, que se las contaremos al final, ¿sí? Bien. Bueno, la idea estamos organizados rápidamente en 4 módulos, ¿sí? Cada uno de esos módulos trabajará temáticas diferentes referidas a qué tecnologías hay para educación y vamos a tratar de bajar en cada una de ellas, sobre todo atendiendo como a 3 grandes ejes. Entendiendo la tecnología en sí misma como tecnología, mirando cómo esa tecnología puede ser utilizada en los procesos educativos y como una tercera mirada en cuáles son esas implicancias, cuáles son las implicaciones de utilizarla y qué es lo que se transforma en la forma de enseñar, ¿no? Eso más o menos es el mismo eje transversal a todos, ¿sí? Entender la tecnología, ver cómo es esa tecnología en educación y cómo se transforma la manera de enseñar. El módulo uno vamos a hablar de entornos, plataformas y ambientes digitales diferentes, que ahora lo vamos a empezar hoy, no voy a detenerme en eso. Es la primera semana, la segunda semana es el de interfaces educativas digitales, la tercera semana tiene que ver con inteligencia artificial generativa aplicada a contextos educativos y la cuarta semana tiene que ver con realidad aumentada y metaversos. Esos son los 4 grandes núcleos, ¿no? Entornos, plataformas y ambientes, las diferentes interfaces que tenemos nosotros
en la posibilidad de usar en educación los materiales educativos que se pueden generar, la IA generativa, que es un tema que hemos agregado en el último tiempo porque nos empezó a atravesar esta irrupción allá ya desde el año 2023, y el cuarto módulo, que es el de realidad aumentada y betaversos, como empezando a pensar en estas tecnologías que son un poco más inmersivas. Em, Ahí ¿Cuáles son los... ahí Dale. agregaría algo como nota al pie, digamos. La primera vez que nosotros dimos este curso, el tema de inteligencia artificial era un tema dentro de uno de los módulos. Sí, En el siguiente, chiquitito. claro, en la siguiente edición agregamos un poco más y estaba al final y ahora ya lo pusimos, adelantamos y ya se convirtió en un módulo entero porque entendemos que es imprescindible que lo hagamos, digamos, o sea, no podemos quedarnos en lo que, más allá Ujú. de que hemos ido haciendo otras actualizaciones, pero esa es muy contundente, ¿no? Y no, Sí. cuando revisábamos y decíamos, no podemos seguir dando lo mismo. Y cada edición fue variando, pero sobre todo, esa es muy fuerte como, bueno, listo, ya un módulo entero tenemos que dedicarlo a esto. A esto, sí, Eso sí. Y nomás yo era calculo que la como, próxima vamos a cambiarlo otra vez, pero bueno, vamos de a poco pensándolo. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Lo estoy enunciando en lo que les cuento, pero los objetivos son comprender todos estos paradigmas que están dentro del campo de lo que llamamos tecnologías digitales. Esas son las que vamos a ver en particular, no todas las tecnologías, sino estas. Y básicamente vamos a tratar de, a través de las actividades, analizar críticamente esta contribución de estas herramientas en ambientes de educación formal y no formal. ¿Sí? La metodología es que vamos a tener instancias sincrónicas que están puestas en el cronograma, que está puesto en el aula. Corregime, vea si no, si lo terminamos de subir. sí, sí, Este, bien. está. El aula virtual en Moodle, ¿sí? De la UNE. El material que vamos a tener obligatorio cada semana. Estas instancias que después van a ser asincrónicas, ustedes tendrán que trabajar leyendo el material y realizando una actividad dentro de la plataforma, la tendrán que entregar y después, bueno, todavía falta, vamos a realizar obviamente un trabajo final integrador de todo lo que vimos en el curso, ¿sí? Vamos a llevar Con adelante... respecto a eso, Ale, con respecto a los trabajos, lo que nosotros pensamos con Ale era ir haciendo pequeños, son trabajos bastante acotados, digamos, no son muy intensivos, pero la idea es que este proceso después haga que al final tienen 2 semanas para hacer el trabajo integrador, pero en realidad no va a ser, va a ser simplemente justamente articular esto que se vino haciendo, que ya fueron haciendo, y aportarle más que nada la cuestión más reflexiva. Entonces, que después no se transforme en algo que uno no puede terminar porque no tiene tiempo, porque ya empecé en el otro módulo y tal, ¿no? Sino más bien que sea un proceso que pueda ser llevadero para ustedes. Esa es un poco la idea. Eso era nada más. Per- No, perfecto, vea, sí, sí, eso está relacionado a la Ah, evaluación bueno, de justo venía proceso. ahora. Claro, que en realidad vamos a mirar la participación, las actividades, sincrónicas y asincrónicas. Algún sincrónico tendrá actividad. Este en particular es un poco más explicativo, pero en los demás vamos a tener pequeñas actividades que van a tener que hacer ustedes y el trabajo final. Vamos a hacer como una sumatoria de todo esto para poder hacer una evaluación del proceso y componer, si quieren, la nota final de acreditación. Pero la idea es esta, ¿no? O sea, que hagan, no sé, no les vaya bien en el trabajo final, no significa que este, no vayan a aprobar el curso, ¿sí? Sí hay que entregarlo, eso sí es obligatorio, pero bueno, en esto es un poco la idea y con lo que contó Bea, de cómo vamos a ir articulándonos. Este, y se aprueba con el 80% de las actividades realizadas y el trabajo final, ¿sí? Aprobado. Bien, ¿algo más de esto, Bea? Que no quería detenerme mucho No, para no no, no, hacerlo no, denso. no, Pero no, ya bueno, está. igual pueden preguntar en el chat, no hay problema. No sé si preguntaron algo, esperen que me fijo. No, No. por ahora estamos bien. Por abajo está la transcripción, no sé si ustedes la ven. Si molesta, la saco. Viste que hay un... Nosotros no la estamos viendo, la tenés vos.
Ah, yo pensé que ustedes la veían. Bueno, no sé por qué no la ven. Se la pone cada uno, entiendo. Sí. Bien, bueno, la voy a sacar porque yo no la necesito. Denme un segundo, porque me tapa. Esperen, ¿eh? Denme un segundito porque no quiero tenerlos acá. Ahora va todo bien. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Para ustedes lo ven bien. Perfecto. No, no les está molestando esto que les digo yo. Ahí va. Yo Lo ya la único saco. es que eh, tu imagen tapa parte de la presentación. Ah, algo les estoy tapando. Bien, Sí. bien, bien, bien. ¿Quieren que desaparezca o me pongo de lado? A ver, ¿ahí les gusta más? Se ve muy chico. No, se ve bien. ¿Se No ve bien sé, ahí? digan Sí, ustedes se ve cómo. bien, sí. De todos modos, les comento que la presentación la subimos después, Sí, va a estar subida, tal cual. Más que nada para que para que la ahora tengan. aprovechemos la interacción, digamos, y escuchar. Exacto, sí, No que sea sé, más ahí, eso, que sea ahí más la interacción que otra cosa. Bien. aparecieron un montón de regalos. Ahí, Sí, sí, los vi, ahí, sí. ya se los No saco. sé qué estás Ahí, haciendo. ahí está bien, ahí me ven bien. Perfecto. Este, bueno, les decía, estos temas que vamos a ver hoy es, primero vamos a empezar por las modalidades educativas y vamos a charlar con ustedes y tensionar un poco. Después vamos a ver las plataformas y algunas redefiniciones de los roles docentes. Lo más importante es lo que tenemos en el centro, que es lo que queremos mostrarles y contarles, ¿sí? Antes de arrancar, por ahí, porque no lo tengo muy claro, por ahí vea sí, pero yo, Lucas, yo no. Somos varios, somos un montón para presentarnos, pero por ahí poner en el chat em, de qué áreas son o qué es lo que hacen, ¿no? O de qué carreras son. Sé que hay algunos, no sé si todos son de informática, pero necesitaríamos saber en cuál es la disciplina, digámoslo así, que ustedes se manejan. Si me preguntan a mí, yo es medio esta, pero yo hago tecnología educativa, por ejemplo, ¿sí? Pues soy entre informático y pedagogo. Mi profesión de base es informático, pero digo, esta sería un poco la idea, saber de qué disciplina son. Si lo pueden poner en el chat, genial. Les dejo, ahí está, ahí arrancaron. Programador, quiero saber un poquitito de esto, antes de arrancar. Bien. Ah, mira, docente de diseño gráfico. ¿Viste? Por eso, sí, sí, yo eso Ujú. antes, porque justo me iba a poner a hablar de algo y se me disparó. Iba a hacer un muralcito y me olvidé, pero con esto sirve. Nos queda acá. Programador, desarrollador, biología, diseño. Acá hay una colega, otro más, bibliotecología, contador público, bien, docente universitario. Bueno, tenemos, sí hay obviamente, como yo suponía, una preponderancia de informática, sistemas, programación, pero tenemos diferentes roles, con lo cual está bueno esto. Este, la idea de lo Ale, que hoy, Ale, además de ser, o sea, dedicarse fuertemente a la tecnología educativa, enseña programación. claro. Por eso, ¿viste? Estaba mirando, sí, claro, yo no los conté, pero bueno, mientras escriben, exacto, yo soy profe de programación, una materia, programación 2 de primer año, segundo semestre, enseño una maestría que, bueno, pobres chicos, pero está adaptada al contexto. Enseño como un Pascal avanzado, Java, y empiezan a hacer programación concurrente con un robot en esa materia. Y después soy profe de ingeniería de software, ¿sí? Uno y dos. O sea que me dedico al desarrollo de sistemas, a todo lo que es la parte de desarrollo, que acá veo que hay varios. Perfecto. Y después en mi otro rol, soy profe multifacético de tecnología y educación en todos lados. Trabajo más de eso que de profe de programación.
Bien, bueno, ahí creo que estamos. Cualquier cosa me dicen. Bien. Teniendo este panorama, lo que voy a explicar ahora tiene que ver con algo que con Bea nos parece que es como que lo que ordena y que es el eje central, que tiene que ver qué ocurre con la incorporación de la tecnología digital en la enseñanza, ¿no? Y no mirarlo desde una mirada como aséptica, ¿sí? Sino más crítica. O sea, esa incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza involucra muchas cosas, pero nosotros las agrupamos como en cuatro grandes núcleos. Por un lado, los dispositivos, que son diversos, dispositivos que tienen que ver con diferentes tecnologías digitales, por así decirlo, que son múltiples. Eso incluye no solamente al hardware, sino al software que nosotros vamos a poder utilizar en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Después los estudiantes, que lo que ocurre cuando nosotros introducimos tecnología digital adentro de las clases y del aula cambia la forma de aprender. Y esto es central. Esto es algo que a veces, cuando somos docentes, que no nos formamos, no lo tenemos en cuenta. Es decir, nosotros decidimos, y vamos a incorporar el PowerPoint, por ejemplo, que ya todo el mundo usa, ¿no? Pero realmente cuando fue la incorporación inicial del PowerPoint fue un cambio de paradigma muy importante, porque empezamos a aprender de otra manera. Yo recuerdo que tenía clases, tuve algunas, con filminas, con transparencias, que eran en un retro, y después iba a la fotocopiadora a fotocopiarlas porque si no, no las tenía para estudiar. Bueno, cuando le cambiamos el formato al PowerPoint, el PowerPoint me lo mandaban por mail, yo lo podía mirar y tenía movimiento, tenía interactividad, tenía enlaces ya en esa época. Entonces, la forma en la cual yo empezaba a aprender y a dialogar con el material y con el contenido de estudio es diferente. Bueno, ni hablar ahora, ¿no? Y lo vamos a ver cuando veamos la IA generativa, cuando Bea explique las interfaces y cuando Lucas vaya con el metaverso, ¿sí? Ni la realidad aumentada. Las formas van a ser diferentes. Después, se requiere de una formación digital, una formación docente en educación digital, disculpen, que tiene que ver con aprender cómo hacer la planificación de esa clase incorporando tecnología, ¿sí? Y qué cosas tengo que mediar tecnológicamente. Si voy a tener una modalidad que ahora lo vemos que va de lo totalmente presencial o a lo que es totalmente a distancia, que sería la forma de pensarlo. Y después la conectividad y acceso que vamos a tener para todo nuestro desarrollo, nuestro curso, nuestra carrera, ¿sí? Es decir, ¿dónde la vamos a desarrollar? ¿Vamos a adquirir productos y pagar productos o vamos a desarrollarlo en entornos propios que tienen extensión .edu.ar que nos valida y nos habilita a hacer un contenido educativo? ¿Dónde están los datos de los alumnos? ¿Dónde están los datos de las cátedras, los materiales? Bueno, todo eso no es algo menor y es muy común observar y ver que, por ejemplo, se crean, no sé, Google Classroom crean Classroom y hacen un montón de cosas que no se está teniendo en cuenta que toda esa información se está llevando a otro lugar y que no es un dominio institucional. Eso no es menor, y cada vez esto va pisando más fuerte. Ya lo vamos a retomar a este tema cuando vayamos a la clase 3 con la inteligencia artificial generativa, donde ahí lo que hago es redoblar la apuesta, ¿sí? Va a ser como mucho más complicado este tema. Con lo cual, estos núcleos nos organizan y los hace pensar hacia dónde vamos, ¿sí? Y es hacia dónde vamos, y esto lo charlábamos recién al inicio con Bea, es un material que lo tienen acá y de última se los podemos subir al aula, pero lo van a tener disponible. Nosotros les hicimos un presi donde se sintetizan las modalidades de enseñanza. ¿A qué nos referimos con modalidades de enseñanza? Nos referimos a las formas en la cual nosotros vamos a llevar adelante el desarrollo de nuestras clases, ¿no? Desde el momento cero. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento una modalidad que tiene encuentros sincrónicos y encuentros asincrónicos, ¿sí? Sincrónicos son por videoconferencia, no son en el aula presencial y tenemos después una serie de actividades en formato
fuera de la videoconferencia, dentro del aula, que es un tiempo de estudio, ¿sí? Es un tiempo de estudio, por un lado, hay algún trabajo autónomo de ustedes, pero también hay mucha interactividad pedagógica porque nosotros vamos a estar con ustedes corrigiéndoles las actividades, viendo lo que entregan, respondiéndoles las dudas. Entonces ahí vamos a tener un concepto, un contexto muy interesante. Entonces, vamos a ver en este gradiente, ¿sí? Dónde nos podemos ubicar, ¿sí? Y ese gradiente, y vamos a mirar eso en particular, ese gradiente lo tenemos, voy a ampliar un poquitito, lo tenemos, esperen que vuelva un poquitito, acá, en este lugar. ¿Sí? Fíjense, yo cuando les hablo de gradiente, les hablo de desde dónde partimos hacia dónde llegamos. Hacia la izquierda, si miramos abajo, tenemos actividades sin lo que se conoce sin e-learning, que es aprendizaje electrónico, hasta un e-learning total, ¿sí? Con aprendizaje electrónico total. Y en ese gradiente aparecen un montón de definiciones, pilas de definiciones, este, o- perdón, porque em, los tiempos fueron cambiando. Si nos paramos, por ejemplo, a ver, en un lugar donde pueda ser más claro, nos paramos en los 70, vamos a ir bien para atrás. En 1970 era Profe, muy claro, disculpe, sí. disculpe la interrupción, profe. ¿Sería posible que aumentara la imagen? Ah, no sé por qué no se ve, ¿no? Esperen. Gracias. Ahí. Perfecto, gracias. Bien, me dicen cualquier cosa, ¿sí? Ahí se ve perfecto. No me ven a mí, pero prefiero que se vea esto. Ahí está. Les decía, si nos paramos en los 70 era mucho más claro y más fácil poder pensar cómo era la educación cara a cara presencial que está a la izquierda y cómo era la educación a distancia de ese momento. ¿Por qué? Y porque ahí teníamos otras tecnologías. Las tecnologías digitales no eran las que estaban de punta, eran las analógicas y lo que sí tenía que ver con cómo nos comunicábamos cuando no nos veíamos. Y era en general, bueno, videocassette, si es que había, radio, televisión, discos, ¿sí? Si avanzamos un poco en el tiempo, ¿sí? En eso empiezan a aparecer las computadoras. Entonces, lo que nosotros teníamos como el cara a cara, que está acá, el sistema de tutoría para el estudiante, que era darles este, asistencia a las dudas que tenían, eh, agregamos los laboratorios de computación, ¿no? Pero seguimos siempre en el espectro presencial. Ahora, cuando la tecnología empieza a instalarse como digital en los 90, por ejemplo, con Internet, la cosa empieza a transformarse, ¿sí? Ya no estamos solamente con esta parte que teníamos acá y con los videocassettes y demás, sino que incorporamos el acceso a Internet, incorporamos algunas cosas que surgieron después, como los modelos uno a uno, que era tener la computadora en el aula y poder trabajar con el estudiante y con el docente en un mano a mano. En algunos casos llevarse la compu a la casa y poder conectarse a internet. Entonces empiezan a cambiar las formas en la cual se realiza el proceso de enseñanza. Si seguimos avanzando, ¿sí? Ese aula que solo era en el aula presencial, ya empezamos cómo aumentarla, ¿sí? La aumentamos con computadoras, la aumentamos con internet y la empezamos a extender fuera de las paredes, ¿sí? La internet nos permite empezar a irnos fuera de las paredes del aula y eso casi pasó inadvertido en los 90, pero empezó a ser más fuerte ya en el 2000, 2003, 2004, 2005, cuando empieza a profundizarse el uso de los entornos virtuales, que son los que vamos a ver a continuación. Las aulas como Moodle, que en ese momento no era casi la herramienta de facto, sino había otras, ¿sí? Como Blackboard, WebCT. Nosotros mismos habíamos creado una plataforma propia en nuestra facultad
eso empieza a permitirnos hacer que esa modalidad sea mixta. Es decir, que podamos tener encuentros presenciales, pero que después empecemos a tener modelos que son a distancia. Entonces eso se lo conoció como B-Learning, se la sigue conociendo como B-Learning, que son, creo, una de las propuestas como más potentes que podemos tener en las carreras, ¿no? Podemos tener momentos de hacemos todo a distancia, pero hay también momentos donde hacemos algo de presencial, algo de distancia, o, por ejemplo, con grupos que estén distantes, ¿sí? Y nos movemos ya hacia esa modalidad híbrida que se la conoce como aprendizaje híbrido, ¿no? Imagínense que estamos, bueno, acá lo hemos hecho algunos años, conectados yo virtualmente, Bea en el aula con alumnos y Lucas con alumnos en el aula, ¿sí? Y todos viéndonos. Entonces, ahí empieza a haber una modalidad híbrida diferente que también es más actual, nos acerca más a nuestros tiempos, ¿sí? Y sigue existiendo en ese gradiente una educación a distancia donde no nos vemos físicamente nunca, que sería llegar al final de este gradiente, ¿sí? En particular, en este módulo, una de las cosas que va a ocurrir es que físicamente no nos vamos a ver, pero no va a ser todo aprendizaje asincrónico. Estamos teniendo sincronía y esa sincronía se la considera presencialidad. Al menos por ahora le hago entre paréntesis a Bea, que no hemos chumeado lo que ocurrió estos 2 días, pero se la considera como presencialidad, y eso nos permite movernos en este gradiente. Creo que se entiende la idea, pero cada una de estas tiene nombres. Nosotros tipificamos algunos nombres. Presencial cara a cara, modelos 1 a 1, tutoría al estudiante, laboratorios, aula extendida aumentada, modalidad mixta, aprendizaje híbrido, educación a distancia. Por supuesto que en el medio están todos los nombres que se les ocurran y que inventamos y que depende de cuánto nos corremos hacia un lado, cuánto nos corremos hacia el otro, está ahí. Y este concepto, que no es menor, es un concepto que no es nuevo tampoco, es un concepto que lo propuso Michael Moore allá por el 93 y lo llamó distancia transaccional, que en realidad él lo que dice que esa distancia es la distancia que nosotros creamos entre el estudiante y el contenido. ¿Sí? Es un concepto que em, estuvo muy de moda en una época y ahora de vuelta lo estamos trayendo, porque él ya lo decía en el año 93, ¿sí? Que esto de la distancia y la presencialidad era una cosa que no carecía de sentido, pero costó muchos años que esto se entienda. Por eso, en la actualidad hay una tendencia eh, a que entendamos las modalidades, pero que no cataloguemos las carreras, ¿sí? Si bien eso en Argentina todavía no existe, esa es la idea, ¿sí? No es que digamos, esto es presencial, esto es a distancia, sino que yo tengo una manera de hacer una modalidad de enseñanza y tendré que justificar con qué herramientas, con qué recursos. Vuelvo un segundito, voy a salir de acá. Para atrás quería volver, pero bueno, no me deja, acá está. Vuelvo un segundito para atrás, ¿sí? ¿Con qué conectividad, acceso, con qué dispositivo, con qué estudiantes y qué formación docente tengo para poder hacer esto? Ese material que les mostré recién, lo mostré, se los conté, pero si ustedes, cuando lo accedan, ahí lo voy a poner, van a ver que se van a poder meter adentro de cada una de las cosas, se los muestro así, y van a poder repasar todo lo que yo les conté, así medio cuentito con cada una. Esto es para que después lo puedan estudiar y ver ustedes en detalle, ¿sí? En cada uno de esos hay una imagen y adentro de la imagen hay una explicación. También van a encontrar que hay modelos, perdón. Hay videos, ¿sí? Esos videos les van a permitir, como este de acá, les van a contar un poquitito más en detalle con otras miradas de lo que les estoy hablando. Bien, dicho eso, vamos a continuar. ¿Se entendió hasta ahí? Vea, vos querés agregar algo de esto que lo hice como... Lo conté distinto otras veces, pero bueno, vengo Es inspirado para otra por, cosa. la idea es también por los tiempos, pero sí, más que nada me gustaría saber si ellos, si quienes Si están entienden lo que estoy participando de diciendo. la clase te van siguiendo, obviamente yo sí. Eh, si hasta ahí pueden ir siguiendo.
Esto es un poco mostrar como el escenario, porque en ese escenario tenemos sujetos, tenemos decisiones institucionales, tenemos contextos institucionales, tenemos eh, distintas tecnologías eh, y ese acceso, ¿no? Todo esto que mostraba en el gráfico anterior, Ale, ¿no? También va a estar atravesado por algo que después él va a hablar también, no sé si en esta clase o en la siguiente, sobre el tema de las brechas. Entonces, Ujú. esto que pareciera ser, muchas veces se piensa en las tecnologías como algo neutral, como una simple mediación, en realidad tiene un montón, un conjunto de decisiones y atravesamientos, digamos, culturales y demás, que deben ser considerados, y que cuando no son consideradas, o no son considerados estos condicionantes o estos otros elementos, muchas veces las propuestas o los proyectos fracasan. Entonces, por eso queríamos como partir, o siempre buscamos partir de este escenario un poco Bien, de situación, ¿no? sí, totalmente, Bien, sí, Ale. totalmente. Bien, ahí siguen viendo, ¿no? Sí, pues yo creo que no dejé de compartir. Ahí estoy. Estuve. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, y dicho todo esto, ¿dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos ante nuevos escenarios educativos. Yo para ahí contarles un poco que cuando hice la tesis doctoral también, yo vengo del área de la tecnología, con lo cual mi tesis trabajó sobre todo la gestión de la tecnología digital en la universidad. En particular, el objeto de estudio fue la universidad donde yo estoy y lo que hice fue analizar lo que se conoce como el sistema institucional de educación a distancia, ¿sí? Y ver cómo esa tecnología está impactando en todas las tareas educativas. Que esto también es un poco la idea eh, que tenemos en este curso, ¿sí? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto, ¿sí? Y cuál es la real gobernanza que podemos hacer sobre estas tecnologías. Y el escenario que tenemos es muy variado, muy plurivariado, pero básicamente hay una hibridación expandida en el sentido de esta cuestión de no tenemos más presencial virtual, sino que las tecnologías se nos metieron por las ventanas de las aulas y van transformando cada una de las clases y hay diferentes formatos de clase. Apareció, sobre todo en este último año, la mediación con IA generativa. Esto no es menor porque esto nos trae otro condimento más a todo esto, ¿sí? Nos agrega otra capa mucho más profunda en que se mete de lleno con la transmisión del conocimiento y con la generación del conocimiento. Con lo cual ahí hay una cosa muy interesante para hablar en una clase, un par de clases adelante. Herramientas y materiales educativos distribuidos por múltiples lugares, espacios físicos que se reconfiguran, aulas con máquinas, sin máquinas, con proyectores, con cañones, con cámaras de videoconferencia, universidades que empiezan a ser diferentes en su funcionamiento, el rol docente que pasa a ser otro, a pesar de que muchos se resisten e intentan quedarse en sus propias prácticas de enseñanza. Lamentablemente ese rol va cambiando y va a seguir cambiando. La evaluación del proceso pensada como retroalimentación formativa, no pensada como evaluar o acreditar un resultado, sino poder empezar a pensar que si no evaluamos el proceso de cómo el chico desarrolla el aprendizaje, el que me sepa resolver solo una ecuación no me va a servir si no puede tener realmente ese pensamiento crítico, ¿sí? Y los planes de estudio que están siendo reconfigurados, esto tiene que ver con algo más general, una normativa general, que empezamos a pensar en créditos más que en horas, ¿sí? Más allá de que el crédito represente horas, ¿cuántos créditos me da tomar tal o cual curso? Esto entonces nos pone hacia adelante un escenario de tecnologías digitales que el docente cambia, ¿no? Que facilita el aprendizaje, que tiene que ser un asesor, que tiene que curar contenidos, buscarlos y ponerlos, y que tiene que crear estos ambientes de aprendizaje en línea, ¿sí? Porque bien o mal, si no hay distancia, es presencial, pero usan una aula virtual,
y lo que al menos intentamos que quede después de pasar por este curso es que el aula no sea un repositorio de PDF, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea de lo que ocurre. Pero hay problemas, ¿sí? Hay muchos problemas, no solo en los docentes, en los estudiantes, ¿no? Un poco lo que decía Bea, esta desigualdad tecnológica empieza a aparecer porque el acceso a los dispositivos, a las herramientas, a para qué utilizarlos, es desigual, no es igual. Tampoco la universidad a veces provee todas las herramientas. Los docentes requieren todo el tiempo algún tipo de capacitación y también es importante decidir en qué formarse y también es importante, y esto lo vengo aprendiendo en el último tiempo y lo trato de hacer, es tomarse el tiempo para no correr, no acelerarse, el tiempo para pensar, ¿sí? El tiempo de parar un poco la pelota y decir, bueno, estos 3 días me los tomo para poder entender qué está pasando, ¿no? Porque si no, uno va como accionando, aprendo esta herramienta, uso esa herramienta, pongo esa cosa, ¿no? Entonces pierdo el eje de mi función docente. Y el tema de la autoría, ¿no? Esto de que al docente lo preocupa, a mí no me preocupa mucho, les voy a decir la verdad, no soy un docente preocupado por este tema. Sí ocupado, pero no preocupado porque si los alumnos se copian o no, ¿sí? Porque esto no es nuevo, y evidentemente si el alumno se copia hay algo que estoy haciendo mal. Esto es lo que les puedo decir, ¿sí? El problema no está en el estudiante, el problema está en nosotros. Yo sé que a muchos esto no les va a gustar, pero el problema real está ahí. Y sobre todo, vuelvo a insistir, con la IA generativa. Va a ser mucho peor de ver eso lo vamos a focalizar después. Hay una especie de guía de competencias digitales que podemos tomar de la UNESCO. En Argentina no somos muy partidarios de tomar estas cosas, somos como un poco más laxos y acuerdo con eso, ¿no? Porque esto normativiza algunas cosas, pero sí nos orienta. Yo lo tomo como guía orientativa, es decir, bueno, dentro de mi institución, ¿qué es lo que yo quiero que los estudiantes, perdón, los docentes sepan, ¿no? O yo como docente me evalúo y veo qué competencias tengo y cuáles quisiera adquirir. Tomado en ese marco me parece una herramienta muy útil. Este, ¿Sí? Hasta ahí más o menos como para que tengamos el encuadre más socioeducativo, sociotécnico educativo de lo que nos está ocurriendo. Y hoy cuando empezábamos, cuando les mostré esos 4 ejes, había uno que hablaba de las plataformas y los entornos virtuales, que ustedes seguro conocen, y probablemente conozcan más de los que están acá, adelante nuestro. Pero estos son algunos de los más utilizados en el último tiempo, ¿sí? Yo, por ejemplo, si ustedes me dicen, es Moodle para mí, pero bueno, he tenido experiencias con Chamilo, he tenido experiencias con Sakai, que es otra herramienta abierta, he tenido con Digo, con Edmodo, ¿sí? Con Doqueos, pero bueno, son plataformas que están dando vueltas, que uno por ahí perdidamente encuentra en alguna universidad, pero hay casi una tendencia mundial a trabajar sobre Moodle, ¿sí? O trabajar con alguna empresa que aglutine y dé cursos, que ahora vamos a ver eso, pero también hay algunos casos particulares. Por ejemplo, en Argentina hay varios, yo conozco, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Matanza, que tiene un desarrollo propio y lo sigue sosteniendo, que se llama Miel, ese es el nombre que tiene, o en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Informática, se usa Moodle y se usa Ideas, ¿sí? Ideas es un desarrollo propio y que es una evolución de otro entorno que se llamaba Web 1LP, que lo utilizamos mucho tiempo acá, ¿sí? Pero bueno, decidimos mudarnos a Moodle por la actualización, por la portabilidad, porque todas las demás compañías tienen algunos inconvenientes y en general no son software abierto o que lo pueda descargar y modificar a mi gusto. Entonces ahí es donde un poco podemos decir que Moodle, contra todo pronóstico, porque al principio cuando salió era muy odioso, no es que haya sido que sea muy amistoso ahora para los docentes, sigue siendo un poco odioso, pero en su configuración, pero la verdad que es muy potente y es cuestión de aprenderlo. Una vez que uno lo aprende, la dinámica y mecánica siempre es la misma, es repetitiva.
No sé qué piensa Bea de eso. No, yo coincido, yo no tengo un problema con Moodle, pero tengo muchos docentes, muchos colegas que si no les gusta, prefieren educativa, que Ay, me por ahí faltó nombrar eso. por las interfaces, pero yo coincido con la cuestión de tener los datos en servidores propios y no Y no, comprar alojados en otro licencias, lugar. digamos. Sí, 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 Perfecto. porque se manejan muchos datos. Bien, ahí es interesante porque ahí tenemos dos cosas que está nombrando Bea. Cuando tenemos los datos en servidores propios, tenemos soberanía de datos, y cuando tenemos el software en servidores propios, tenemos soberanía algorítmica. Dos conceptos que no son para nada ingenuos y que hablan mucho de tener nuestros propios sistemas, ¿sí? Eso es muy relevante, sobre todo en la época, en el tiempo actual, porque ustedes deben haber percibido o estarán percibiendo que el mundo digital se está volviendo un espejo del mundo físico presencial, y las mismas relaciones de soberanía, geopolítica y poder se están traspasando. Entonces, si no tenemos cuidado de eso, en muy poco tiempo vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Entonces, eso no es menor. Lo otro que también como definición, y hay un artículo después para que lean, pero a mí me importa que al menos se queden con esta idea de que tenemos que manejar un lenguaje prolijo y común, o al menos académico en estos temas, y hay unos conceptos que a veces se confunden. Yo los escucho cuando la gente habla, los veo escritos. Hablado no me preocupa tanto porque las palabras se las lleva el viento, pero sí escritos porque quedan como mal documentados, ¿no? Y en artículos publicados y todo. La idea de campus virtual es el primer concepto. La idea de campus virtual es un campus, como el campus de la universidad. Imagínense, es la transposición de esa universidad hacia un mundo virtual. Entonces, cuando decimos un campus virtual, no estamos hablando de un entorno virtual, no estamos hablando, perdón, de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Me faltó terminar la frase. Sí, es un entorno virtual, pero no es un entorno virtual en sí de enseñanza y aprendizaje. El campus virtual es mucho más que eso. Puede contener muchos entornos virtuales, puede contener zonas de esparcimiento, puede contener juegos, puede contener café. Digo, es exactamente un campus, ¿sí? Como el campus que tienen de la UNED, si quieren, o la UNAM, es lo mismo. O la UNLP, que en realidad no hay un campus, pero bueno, tenemos tomado todo el Bosque de la Plata, que sería nuestro campus. Digo, esa idea es la idea de campus virtual. Esa no es tan difícil de ver, pero bueno, por ejemplo, si ustedes miran nuestro campus virtual, tiene todo eso que les decimos, tiene este, 23 entornos en total, que son los entornos de cada unidad académica, de los colegios, los repetidos, los nuestros, y todo lo que ande dando vuelta. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje son los que estábamos hablando con Bea, ¿sí? O las plataformas, como las llaman. Moodle, educativa, ¿sí? Son esos. Y después tienen el otro concepto, que es el aula virtual. El aula virtual es un aula eh, artificial, si quieren así por decirlo, que no es el aula física, sino que es un aula que está dentro de un entorno virtual. Entonces se arma como una mamushka, ¿no? Es el campus virtual, tiene adentro el entorno virtual, las aulas virtuales están adentro del entorno virtual. Parecen conceptos que da lo mismo, pero se confunden. A veces dicen campus virtual al entorno y le dicen entorno virtual al aula, ¿sí? De enseñanza y aprendizaje. Digo, lo he escuchado mucho. Tenía un profesor que decía que tenía 5 plataformas virtuales. En realidad tenía 5 aulas, no tenía 5 plataformas. ¿Sí? Bueno, esto parece tonto, pero no lo es. Y después hay otro concepto que está dando vuelta, que son los entornos personales de aprendizaje, ¿sí? Que es un concepto que ha caído un poco en desuso, pero a mí me gusta, porque tiene que ver con cómo es ese entorno personal que tiene el alumno adentro del aula virtual, que está dentro de un entorno, que está dentro de un campus. Es el entorno del estudiante. Y ese entorno es el que conecta con todo lo que está por afuera de este campus. ¿Sí? Nos hace como la expansión del campus. Ese es el entorno virtual de aprendizaje. Son cuatro conceptos que son muy importantes. Están puestos en un artículo para que ustedes lo puedan ver. Bueno,
Y en este ambiente virtual, en este ecosistema virtual, es donde se desarrollan nuestros cursos, ¿sí? Y nuestros cursos pueden tener cualquiera de las modalidades que les conté antes, desde el presencial hasta el distancia, y en particular tiene que ver también con algo que no hablamos, que es qué nivel de intervención docente hay dentro de ellos, ¿sí? Como había uno, ¿se acuerdan que era tutoría cara a cara? Si hay tutores virtuales o no, si hay entrega de actividades y corrección de los humanos, por así decirlo, de las personas que corrigen, o son materiales que están mediando el contenido, al docente, las actividades, todo, y es autoasistido, ¿sí? Hacen como un autoaprendizaje a través de feedback que les da la herramienta en forma automática y en algunos casos por ahí un trabajo final que se los corrija algún humano. Pero digo, ese tipo de cursos es otro tipo de cursos, ¿sí? Cursos autoasistidos que probablemente los han hecho, son muy comunes fuera del ámbito universitario, ¿no? Con algún material que sea interactivo y que esté bien pensado y diseñado. Ahora con el uso de la inteligencia artificial se vuelven mucho más potentes porque hay asistentes artificiales, respuestas que van adaptándose a lo que ustedes responden. Entonces ahí entramos en otra categoría de cursos que vamos a ver que son muy interesantes. Digo, hay uno que yo uso, que por ahí lo conocen, yo estoy aprendiendo idiomas a través de Duolingo. Sí, pero Duolingo, más allá es como un instructor de ese idioma y se adapta y me recuerda todo lo que me equivoqué y va cambiando las preguntas en base a lo que yo hago, me va viendo si yo hablo bien o no hablo mal, pero en realidad no estoy interactuando con ninguna persona. Ese es otro tipo de curso que también empiezan a ser cada vez más comunes porque se vuelven más fáciles de diseñar. Y hay un concepto, y acá vamos introduciéndonos, vea, y creo que vengo bien con tiempo, a ver, vengo bárbaro, que tiene que ver con la actividad, ¿sí? Que esto era lo que nos preocupaba, que puedan ver. Lo que pasa que para llegar acá queríamos que tengan algún sustento, algún marco teórico de referencia atrás y no salir colgados diciendo el MOOC es, ¿sí? Eso es un poco lo que intentamos. Hay un concepto que no sé si lo conocen, que son los MOOC, ¿sí? Cuéntenme en el chat los que están asistiendo si saben lo que es o no. ¿Saben lo que es un MOOC? O si han hecho algún MOOC. O si han hecho. No sé si tengo. No tengo, no. Para lanzar una encuesta no tengo, pero no importa. Estoy buscando por acá. Hace un montón que no uso Sí, Zoom, vea, aunque vos no lo creas. cierto, sí, cierto que vos usás Teams, no, soy fanático de Teams. Teams, porque nada, no lo tengo que pagar. Entonces, Bien. Ahí pensar que algunos viví toda la dicen que pandemia con no. Zoom. Ahí está en el He hecho chat. algo en edX, bien. En edX, el Sí. curso del BID, desconozco. edX, muy bien. BID, muy bien. ¿Alguien más conoce o ha hecho? Ha cursado, digámoslo así, perdón. Los que hicieron, que dicen no, perdón. Fernando y ¿quién era el del BID? Pablo. ¿Finalizaron los cursos? Coursera, Sí, bien, Alejandro, Coursera, Alejandro. sí, sí. Los que hicieron en edX, en Coursera y demás, ¿finalizaron los cursos? Empecé varios. Vos sabés que eso también, esa es una característica con los Sí, MOOCs. Tengo un muy amigo que bien. dice, yo me inscribo para abandonarlo. Este, Yo me he anotado en un montón para ver. Yo terminé uno solo, debo confesar. es una característica de los MOOCs. Que autoasistido y MOOC no necesariamente es lo mismo, ¿eh? O sea, el No. MOOC es bastante autoasistido, pero en un autoasistido hay también ahí como gradientes, ¿no, Ale? Ujú. Entonces, porque el autoasistivo puede no ser masivo, con lo cual te permite te digo, nosotros estamos teniendo ahora cursos de inteligencia artificial para docentes autoasistidos, pero en realidad nosotros, desde el equipo docente, vamos haciendo un seguimiento eh, e incluso si vemos que hay algún tipo de dificultad, incorporamos algún encuentro sincrónico
vamos respondiendo los foros de consulta, o sea, hay una asistencia ahí, por más que quien tenga todas las herramientas y le resulte fácil pueda hacerlo solo, y el que necesita ayuda lo ayudamos, digamos, o sea, pero no es masivo, porque en la masividad eso no sería posible. Exacto. Bien, buenísimo lo que están comentando porque estas son cosas que también nos interesa saber. Bueno, ahí Bien. medio Bea ya nos contó, nos adelantó un poquitito lo que ocurre. Básicamente los MOOCs tienen esta característica, ¿no? Son estos cursos que, como dice acá, son cursos masivos abiertos en línea. ¿Mm? Son cursos que en general se pueden anotar, lo pueden hacer y en general, no siempre, cuando quieren certificar, tienen que pagar. Esto también es una característica. Por eso hay mucho de esto este, de entrar a hacer, recorrer y cuando hay que pagar no lo hacen. Yo de eso sí terminé muchos, pero solamente terminé uno y bueno, en ese no tenía que pagar y me certificaron. Pero muchas veces se hace esto. Uno entra, ve, he hecho algunos que los he terminado, de Harvard, por ejemplo, pero después había que pagar para certificar. Este, y tienen esa característica. Son masivos, funcionan todo el tiempo, pero no es un modelo que en particular, a mí en particular, me guste mucho. Sí, estamos haciendo lo que dice Beatriz, que algunos cursos, nosotros tenemos uno de certificación de competencias digitales de los docentes, ¿no? Que no tiene nada de IA, porque lo hicimos antes de que aparezca todo lo de la IA. Y ese da un nivel básico de esa competencia. La gente, bueno, va respondiendo, pero después sí hay una actividad final que se entrega y se la corregimos, ¿sí? Les pedimos que apliquen eso a una propuesta y es así, se las devolvemos y se las corregimos y funciona como por cortes. El que no terminó, bueno, se vuelve a habilitar, sigue adentro y hasta que no termina no lo sacamos de ese curso. Y también hay alguien que cada tanto mire y responde dudas y demás. Pero bueno, son bastante masivos en su confección y se aproximan bastante a un MOOC con alguna variante. Básicamente, acá lo que tenemos es la historia de los MOOCs, pero fueron apareciendo algunas plataformas que los ofrecían con estas características, tomaron esta idea de la educación a distancia como masividad y la trasladaron, esto es lo que hicieron, de la educación abierta y a distancia. Este, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard también. Hubo un momento en el 2012 que fue como el boom, ¿sí? Después los resultados, por eso Bea preguntaba, no fueron tan buenos, entonces hubo una curva de caída. Apareció edX, el Open edX, los National MOOCs, como son los de China, bueno, todos los países lo tienen, siguen funcionando, ¿sí? No han desaparecido, de hecho Coursera sigue existiendo, pero tienen como esta característica, es decir, uno entendió que son cursos que son abiertos, que uno los toma para aprender algo, y si quiere certificar, probablemente acceda a alguna cuestión más de calidad, digamos, de calidad docente, porque evidentemente no logran mediar hasta el docente, ni siquiera lo que les cuento como Duolingo. Sí, porque un problema que tengo ahora, o sea, claro, me sigue tirando cosas y demás, pero yo necesitaría decirle, al menos a la IA, bueno, che, ya basta de esto, quiero que me pongas este tipo de cosas, o alguien que me responda alguna cosa que no sea tan automática. Entonces, evidentemente, la idea es la misma. Eh, Hay diferentes tipos de MOOC, como bien dijo Bea. Algunos son basados en video, hay mucho video. Otros son basados en proyectos, donde los estudiantes trabajan en un proyecto y se corrigen entre ellos y se hablan entre ellos. Basados en la discusión, los ponen a discutir sobre un tema y que tratan de salir de esa discusión entre ellos. Y basado en experiencias donde se enfocan en experiencia práctica y se le pide a los estudiantes que asistan a algún evento en vivo, una videoconferencia, entonces le agregan algo de sincronía para mejorar y sostener a esos estudiantes y que no desgranen. Yo recuerdo que el que aprobé, que es uno que tomé
allá por el 2014, 2015, 2016, estoy mintiendo, 2016, me acuerdo que nos hicieron hacer un grupo en Telegram, yo no sabía para qué, era una de las indicaciones, y el curso corría, era sincrónico y en MOOC. Pero después de estar con unos temas, y para pasar al siguiente tema, lo que hacían era, nos mandaban un mensajito por Telegram y nos decían, tienen que hacer esta actividad, ¿no? Había que hacer algo. Los 4 primeros que entreguen, este día voy a estar en vivo y voy a comentarlos. Apúrense o algo así. Claro, ¿saben cuántos éramos en ese MOOC? Éramos 22.000 personas. Por supuesto que ese día nos conectamos 15.000 y al final llegamos 1.600, creo, de los cuales aprobamos 450. Veamos el desgranamiento que hubo. Era un curso de formación docente. A mí me gustó mucho porque ese timing que había que hacer es lo que a mí me enganchó. O sea, no llegaba, al principio no llegaba para entregar las cosas, qué sé yo. Después empecé y llegué y uno me lo comentó, el profesor en tanta masividad, lo comentó, había una entrega y vos ibas quedando en cómo entregabas. Bueno, era un formato interesante ese, creo que era como la versión remixada de ese MOOC, era algo basado en experiencia y tenía que asistir a ese sincrónico que se hacía por el mismo Telegram, prendíamos el Telegram y salíamos por Telegram. De hecho, me obligó a tener una cuenta en Telegram que yo no tenía. Entonces, me pareció interesante esa vuelta de tuerca. No se utiliza mucho, pero para mí no es un mal modelo. ¿Sí? Es un modelo interesante. Claro, el pobre tipo, imposible corregir 18.000 trabajos, con lo cual agarraba 4, eso era muy gracioso. Pero bueno, en realidad yo creo que él agarraba 4 de los representativos, porque la verdad no eran los 4 iguales, siempre había alguna cosa por ahí interesante. Y también contarles como experiencia en la cual participamos con Bea, en que nos pareció también interesante. Lo hicimos junto a la Universidad de La Plata, la Universidad de Guadalajara, la UNE, bueno, varios estuvimos acá involucrados. El proyecto se llamaba Cool, era un proyecto de una red que hoy mencioné, que es la red Kabila, que es el campus virtual latinoamericano. En ese lugar se dan cursos y se trabajan proyectos, convenios, demás cuestiones, entre varias universidades de Latinoamérica. ¿Sí? Está Portugal, España, Paraguay, Argentina, México, bueno, está Panamá, Nicaragua, Honduras. Una corrección, es Iberoamérica, porque Sí, Portugal no es de Latinoamérica. Pero el eh, campus quedó con esa denominación. tenés razón, perdón, pero es más, voy a agregarte algo. Es ahora, igualmente los portugueses me dicen que es Iberoamérica, somos iberoamérico-africanos, porque estamos trabajando con los países de habla portuguesa de África. Con lo cual es una red muy interesante. Eso todavía no lo cambiamos en los estatutos, pero nos dijeron que no hacía falta poner que era África porque era Portugal. Yo creo que no, que son África. Pero bueno, esta es una discusión interesante. Y ahí trabajamos en este proyecto Cool. El Cool de colaboración, apertura en línea y aprendizaje, ¿sí? Las siglas están en inglés, ¿sí? Collaboration, Open, Online Learning. Este proyecto lo que tenía de distinto hacía como una crítica a los MOOC para que la gente no estuviera tan sola. Tuvimos una experiencia interesante, eh, tiene como un inconveniente que cuesta trabajarlo, pero si uno supera ese inconveniente, tiene mayor participación la gente y terminación. Básicamente se basaba sobre un conjunto de desafíos que el público tenía que resolver. ¿Cómo se resolvía este desafío? Bueno, las dos cosas más difíciles era que la gente tenía que autoorganizarse y en general terminábamos interviniendo porque había un espacio de conocerse y demás, pero bueno, había que agruparse y no era tan fácil agruparse. Pero bueno, la gente se agrupaba y otra de las cosas que había, que bueno, fue resuelto por el CUL, es cómo comunicar o cómo hacer cuando se traba ese grupo. Entonces, ¿cómo es que trabaja esto? Esto tiene un video disparador con el desafío, tiene fuentes informativas sugeridas para el desafío,
herramientas colaborativas para agruparse y para poder trabajar en línea, herramientas de Big Data para el universo cool, para poder sacar información y ver qué pasa, digamos, las analíticas de Moodle, si quieren, porque esto en realidad estaba montado sobre un Moodle reprogramado, porque le agregaron esto, organizadores y herramientas ontológicas para poder ordenar un poco las decisiones de las personas. Esa parte en realidad la teníamos externa porque no estuvo nunca implementada en sí como un plugin de Moodle. Pero sí había dos cosas interesantes, las herramientas de publicación y la señalética cool. Las herramientas de publicación era cómo informaban las personas a través de este desafío y reto que lo habían logrado, ¿no? Que ya estaba y lo publicaban. Entonces había un enlace directo a Facebook donde lo que buscaba era publicar en Facebook el reto resuelto y tener retroalimentación por afuera del ambiente cool. Ese reto, cuando lo implementamos nosotros en Argentina, con ellos, lo que hicimos fue poner el reto, poner preguntas guía para poder resolver el reto, los apoyos, que eran materiales, una galería de productos para que ellos pudieran subir ahí todos ver, todos los grupos de más ver, una rúbrica de autoevaluación para autoevaluarse y ver si ese producto estaba bien, foros para organizarse y discutir, y avances y aportaciones individuales. Y a esto se le sumaba, como teníamos acá, la señalética. ¿Qué era la señalética? La señalética era un semáforo que si estaba en verde, iban avanzando, si estaba en amarillo, ¿sí? Significaba que se habían trabado con algo, ¿sí? Algo los habían trabado y necesitaban algún tipo de orientación. Y si estaba en rojo, quería decir que necesitaban ayuda, ¿sí? Es decir, directamente no podían avanzar, por el momento que sea. Nadie trabaja, no participa, no entiende lo que hay que hacer. Entonces ahí avisaban y alguien lo supervisaba, ¿sí? Y cuando ya tenían todo, lo que hacían era, lo subían a la galería de productos y después a mano publicábamos en el Facebook porque, bueno, no estaba implementada esa opción. ¿Qué fue lo interesante de esto? ¿Sí? Acá se los pongo esto, que era les muestro un poco la interfase, ¿no? Este era un curso donde los docentes tenían que hacer infografías, esto lo hicimos desde La Plata, teníamos los espacios disponibles, el material educativo que tenían que recuperar y la galería para producir, y esta era la señalética, voto requerido, no hacer nada, ideas las ideas que teníamos acá, esperen que lo voy a correr un poquitito, la nueva publicación y el voto requerido. En realidad, la ayuda que ellos pedían era por votación, ¿sí? Y eran dos cosas, para publicar y para mediar. La mediación había un voto requerido o había una solicitud a algún tutor que estaba mirando, ¿sí? Cuando tenían algo decían, bueno, votemos, ¿sí? Votemos a ver si esto es lo que queremos, si estamos todos de acuerdo. Los grupos eran grandes, ¿sí? Y cuando eso ya estaba bien, pasaban al listo para publicar, donde ya habían resuelto el problema de mediación con todos y decían, bueno, ¿lo vamos a publicar o no? Entonces votemos. Y votaban de vuelta si ya estaba para publicar. Entonces, le avisaban a alguien que está la nueva publicación, esa persona publicaba y ya estaban las ideas publicadas en ese enlace y las podíamos ver, ¿sí? Eso lo habíamos hecho a través de la galería y del enlace por afuera del entorno. Esto puntualmente, acá les muestro algunas imágenes más, estaban Sí. las herramientas, la galería Ahí hay, hipermedial. disculpa, Ale, Discúlpeme, hay yo no una, veo. Me llamo Carolina y yo sí, no veo lo que usted está compartiendo. No sé si soy yo o al resto le pasa lo no, mismo. se está viendo, Carolina, a lo mejor Ah, es bien. fíjate cómo tenés, Mi internet debe ser quizás. cómo- no, o cómo tenés configurada la vista. Ah, bueno, muy bien. Pruebo, gracias. Yo No, lo por tengo favor. claro, lo tengo en solo contenido. Ahí me puse adelante como para ver si por ahí cambió algo y me ve. Ahí me estoy moviendo por el contenido. No, no, Eh, se estaba pero se viendo ve bien, yo lo estoy viendo en dos máquinas distintas y se estaba y se viendo. ve. No, Perfecto. Bueno, mira, sí, me no lo sé mando si mal. alguien más tiene el mismo problema, por las dudas. Por acá se ve bien. Bien, ok. Perfecto. Bueno,
Y Ahí voy a entonces mirar es después la configuración de lo que tiene ella, sí. sí, de la Esperen que vista que vuelva al otro tiene. diseño para que no les pise nada. Bien, y les decía, está las herramientas abajo, la galería hipermedia donde publicaban, el intercambio que era el foro, ¿sí? Y la señalética que ayudaban acá al costado para pedir ayuda. Esto era como estaba configurado, ¿no? Lo habíamos armado muy detalladamente para que se viera. Bien, esperen que no quería venir acá. Ahí estoy. Bueno, y ahí lo que quería ver era que Bea había eh, puesto algo, que entiendo que son los de ustedes, ¿no? Bea. Son de la UNE, o sea, de Bien. UNE virtual, no son los cursos nuestros de la facultad. Ah, En la bien. facultad tenemos otros. En la facultad Ok. tenemos otros que son autoasistidos. Estos son MOOC. Estos son MOOC, directamente Sí, MOOC. Todos estos sí, de salud sí. integral, responsabilidad social, bien. Tecnología, formación docente, oficios. Perfecto. Voy a Sí, agarrar puse por si después alguien quería alguno. chusmear. Perfecto. Quiero Eh, inscribirme. Código de acceso, mira que bien. Bueno, voy a hacer alguno y después te cuento. Voy a ver cuál hago. bueno, Sí, la otra vez me los habías pasado, me había olvidado, pero tienen un montón. No había visto eso. porque, Este, porque quienes generan contenidos, algunos son desde el rectorado mismo del programa Uni Virtual y otros desde o las desde. facultades. Vamos proponiendo sobre algunos temas específicos y se generan estos MOOC en esta plataforma. Nosotros no tenemos MOOC en la facultad, sino algunos cursos autoasistidos Sí. eh, para docentes y acabamos de lanzar uno para estudiantes sobre inteligencia artificial hace 2 Ah, me habías días. contado. Sí. Así que veremos cómo nos va, porque es la primera experiencia y veremos cómo Está nos bueno. va con el Está curso. bueno, está bueno. Bien, pero lo puse por si alguien quería ver y ahí le dejé una instrucción a Carolina por si la puedo ayudar con el tema de la vista. Bien. Perfecto. Bueno, ¿se entendió hasta ahora esta idea de los MOOCs y los cool, que igualmente son algunos de los textos que después van a tener que leer un poco más en profundidad? El trabajo práctico, que vamos a necesitar 5 minutos, Ale, para explicar al final, nos quedan 15 Bueno, minutos. ¿me quedan Eh, qué? Ah, 15 minutos, nos ¿para quedan explicar? 15 minutos. O a mí Ahora, me das 15 minutos. a vos te doy 10 porque después necesitamos 5 para explicar el trabajo práctico. Dale. Pero tiene que ver con esto que está explicando Ale ahora, ¿sí? Eso quería decir. Está bien, claro, sí, sí, con los cursos, las modalidades y todo eso. Exacto. No, y ahora, bueno, les muestro esto que también es importante y se va a enganchar después con la clase que viene con lo de Bea, que tiene que ver con lo que yo llamo microaprendizaje, ¿sí? Este, mm, es una traducción simplemente, algo que yo trabajé mucho tiempo y lo sigo trabajando. Algunos lo llaman, a mí no me gusta, pero lo llaman píldoras educativas, ¿sí? Pastillas educativas. A mí me da como que nos vamos a dopar, pero bueno, tiene que ver con eso, con que es chico, con que es chiquito, microlearning en realidad es. La traducción, yo le hice microaprendizaje. Este microaprendizaje tiene que ver con las formas, en los MOOC se ve mucho, pero las formas en las cuales podemos producir contenido, adaptado a la época que corre, ¿sí? Eh, donde sean contenidos que, primero, sean más fáciles de leer, de entender, y que después nos inviten o nos quede alguna duda, decir, bueno, voy a terminar de ver, no sé, el video completo, el texto completo, la unidad completa, lo que fuera. Apuntan un poco a la tendencia actual que hay, no quiero explayarme en eso, pero digo, en la actualidad, una cosa que ocurre es que la lectura no es igual que la lectura que se hacía hace 20 años, 50, 100 o 200. ¿Sí? Esa lectura cambió. Eh, y si lo vemos en su máximo exponente, sobre todo los jóvenes, ellos están acostumbrados a contenidos cortos, efectivos, TikTok. Bueno, entonces, la idea es entender esa lógica de producción de contenidos, pero con sentido crítico y pedagógico, y acercarlos al conocimiento. Este sería como el fin último.
¿Por qué digo esto? Porque a veces los y las docentes le decimos, no pasa por ahí en informática, pero sí en otras disciplinas, tenés que leer el libro completo, porque si no lees el libro completo, no vas a aprender. Y ahí hay un problema, dos problemas hay para mí. Primero, que no van a leer el libro completo, por más que nosotros nos imaginemos, por el simple hecho que lo obligué. Y segunda cuestión, esa idea de lectura es tan utilitaria, es una lectura utilitaria para mí, es tan utilitaria como te hago un microcontenido. ¿Por qué digo utilitaria? Porque esa idea de lectura es una lectura con un fin, o lo hago para un fin propio, no sé, leo un libro de autoayuda, o porque voy a adquirir conocimiento, pero no estoy leyendo por placer como nos imaginamos los docentes, ¿sí? En general los estudiantes no leen con placer a Lacan, a Freud, ¿sí? O a Alejandro González o a Bea Castro Chance. Lo leen porque quieren darle una utilidad, es utilitario eso. Y ese concepto me parece un concepto que aprendí hace un tiempo, no mucho, me fue muy revelador, porque sobre todo no hay nadie de letras, justo, y de literatura, la gente de literatura interpreta la literatura como literatura de placer, y eso no está ocurriendo en este contexto, y es otro contexto esa lectura. ¿Se entiende lo que digo? Y las lecturas no son solamente escritas, las lecturas son en múltiples formatos. Y lo que hacen los microcontenidos es apuntar a esas lecturas en múltiples formatos, utilitarias, pero chiquititas. ¿Sí? Creo que ahí lo sinteticé. Y básicamente, ¿qué se recomienda para ese diseño de ese material? Que haya interacción, que sea celular, que sea para un móvil, que sea para una pantalla, como estamos hoy, que sea el clic o el tap, ¿sí? El clic es el botón, el tap es con el dedo, ¿sí? Y que genere aprendizaje. Hay que tratar de generar alguna. Entonces, deja de ser una lectura de ese estilo. La lectura no es pasiva, porque la lectura hay que incorporarla y armar su estructura mental, pero sí es cierto que si yo puedo interactuar con esa lectura de otra manera, la cosa cambia. ¿Sí? Y este tema lo voy a retomar sobre el final de la clase 3, pero les hago un spoiler. Cuando les metan este tema de la lectura utilitaria, la inteligencia artificial generativa que lee por ustedes. ¿Sí? Esto guardémoslo en el backup para problematizar después. ¿Y qué otras formas hay en estos microcontenidos y lecturas? Cosas que conocen, por ejemplo, esquemas gráficos y diagramas, como el que estamos viendo, ¿sí? O historietas, ilustraciones. Es otra forma, ¿sí? Y no me meto con las interfaces porque va a hablar Bea. Es otra forma de propiciar ese contenido y esa lectura. Las infografías, que a mí me encantan, ¿sí? Los videos, los micros videos que son muy efectivos. De hecho, este creo que sea. Ah, este no, pero después lo voy a poner. Estos son microvideos que hicimos para la carrera de enfermería. Esto costó muchísimo porque cuando el docente viene a hablar, el docente habla 3 horas y nosotros, fíjense, duran 15 minutos. Este dura 15 11 porque tienen las placas. Tenían que explicar en 15 minutos ese concepto. Están buenísimos, los pueden ver. Bueno, son todas experiencias que uno va haciendo, pero claro, esos videos iban componiendo todos los temas. Y acá estaba lo más importante para que después la persona pudiera profundizar lo que tenía que profundizar, que era o leyendo o haciendo una actividad o un cuestionario, ¿sí? Las historias, los storytelling también son muy buenos, ¿sí? Donde yo puedo ir contando una historia a través de un relato, una metáfora, ¿sí? Le dejo el pie a Bea para que después trabaje. Eh, y otro concepto que es interesante es el del remixado de materiales, ¿no? Otra cosa que es muy común hacer, y yo lo hago mucho cuando tengo que hacer contenidos para cursos autoasistidos o MOOC, es em, mezclar materiales en una interfase, ¿no? En una metáfora. Acá hay una metáfora acá abajo que tiene la metáfora de se me fue Toy Story o no me acuerdo quiénes son estos. Este, No. o veo sí, la de los monstruos, Monster Inc., perdón, me fui. Estos Monster Inc. tienen la metáfora de Monster Inc. que atrás de cada puerta que teníamos, hay temas y a través de esos temas, si ustedes entran, tienen videos,
animaciones, líneas de tiempo, un PDF para leer, una actividad de preguntas y respuestas y demás. El de arriba también es como un reloj con un libro que hace de agujas y va trabajando en los cuatro conceptos que hay de los materiales educativos interactivos y se van navegando. Entonces, remixamos materiales bajo una metáfora y los trabajamos. Esto es como una producción mucho más acabada, de eso que estamos viendo, ¿sí? Habitualmente, ese enlace lo voy a probar porque no lo probé, a ver si anda, si no después lo sacamos. Los debería llevar al Genially, sí, absorto todas las cookies, qué sé yo. Es un Genially que, acá está, justo, miren, acá está ¿sí? El de la importancia de los materiales educativos interactivos. Este es el formato que tiene y ustedes pueden ir navegando, entrando en cada uno, ¿sí? Imágenes, bueno, esto era lo que ofrecía, eran unos cursos que nosotros teníamos, los habíamos difundido así, fíjense, cada uno de esos cursos, ¿sí? Eran los cuatro cursos que dábamos en un momento y navegábamos a través de esto. Digo, hay un montón de formas de poder trabajar. Otra forma es el webinar, que esto puede ser un poco más largo, pero hay un objetivo puntual sobre un tema, duran entre 40 minutos y una hora. Las charlas TED son un ejemplo, que son presenciales, otras pueden ser grabadas, ¿sí? En la pandemia se utilizó mucho este formato. Y lo último que tengo para contarles de todo esto es cómo se compone, ¿sí? Ustedes también, cuando tienen microcontenidos, pueden hacer un MOOC, un curso asistido o un microcurso. ¿Qué es un microcurso? El microcurso es empezar a ensamblar todos estos microcontenidos o microlearning en algo que tenga un diseño pedagógico más grande y que los pueda guiar en ese proceso. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Este es Duolingo, ¿sí? Esta interfase cambió, pues yo lo sigo usando. Pero digo, ese Duolingo lo que tiene es una serie de microcursos de diferentes idiomas. Ustedes eligen uno y se despliega el microcontenido después de ese curso, ¿no? Puede uno elegir una introducción o probar el nivel y ver en qué nivel calza y empezar a trabajar, ¿sí? Ese es un microcurso compuesto por esto, pero tiene esta idea de microaprendizaje. Básicamente, ¿dónde está la ventaja de esto? Que, bueno, los temas son específicos y son nuevos mejor. Es una audiencia específica porque están muy direccionados, y hay una rápida retroalimentación, un rápido desarrollo. El ejemplo de Duolingo calza justo en todo esto, pero muchos de los que el que les mostré de la promoción de los cursos, el tema era específico, de educación y tecnología, era para una audiencia específica y rápidamente podíamos ver de ese micro contenido cómo era. Si hubiese hecho un microcurso, probablemente hubiese empezado a navegar por ellos. Y lo que nos gustaba dejarles como pendiente de este tema, ¿sí? Que componen nuestros MOOC, Cool y todos los que ustedes quieran. Van a ver que hay otras categorías que yo a propósito no nombré para que las puedan leer. Es, por ejemplo, si pienso en microcurso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántos microcursos tengo que desarrollar para cubrir un tema? ¿Sí? Imagínense una materia entera, ¿sí? Porque en realidad la materia entera es un montón, ¿sí? Entonces, si yo pienso esa materia y la quiero hacer en un formato micro, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuántos microcursos se compone esa materia? ¿Por qué digo esto? Y lo estoy haciendo a propósito. Porque nosotros tenemos una tendencia, sobre todo en el mundo universitario, a dar una materia como si fuera la única del planeta y sobrecargarla de contenido. A tal punto que después nos enojamos cuando empiezan a desaprobar los estudiantes, que muchos desaprobarán porque no estudian, porque no entienden, porque lo que sea. Pero si hay un recuerdo patente que yo tengo de la carrera de informática, sobre todo hasta tercer año, que adquirí las competencias que realmente, y me miren todo lo que me llevó, y acá estoy, yo lo único que sentía era que los temas los entendía,
pero no tenía tiempo. ¿Por qué? Porque había más contenidos que el tiempo para poder procesarlos, ¿sí? Ese era un problema fundamental que se fue corrigiendo en la carrera a lo largo de los años. Pero si nosotros, ¿por qué traigo esto? Pues si nosotros realmente nos ponemos a hacer lo que se llama diseño instruccional de cada tema que yo quiero explicar, ver con qué se enlaza, qué tiene que saber, qué tengo que hacer y demás, se van a dar cuenta que es una animalada lo que estamos pidiendo. Entonces, este, este trabajo de pensar instruccionalmente, realmente, ¿qué es lo que queremos de toda esa? No digo que no esté lleno de contenidos, pero realmente de cuáles son los objetivos y lo que estamos buscando de esos contenidos, si ustedes se lo ponen a desarmar ese contenido, se van a dar cuenta de todas las habilidades y de todos los conocimientos que tiene que tener él y la estudiante. Es un buen camino hacer eso, porque a mí me ayudó muchísimo, porque fue lo primero que aprendí y empecé a transformar mi propia materia, ¿no? Tratar de ver por dónde llevarlos, decidir si todo lo tenía que dar y decidir qué dar, ¿sí? Y qué es informativo y complementario. Pareciera ser que lo tenemos, pero yo muchas veces veo que no, e insisto, cuando yo tenía que aprender, decía, Dios mío, 6 materias a la vez, con semejante cantidad de contenidos, que no lograba profundizar nada, nada. Y si yo me daba cuenta que si iba por arriba de superficial, sobre todo en informática, no llegaba a ningún lado, ¿sí? Entonces, ¿puedo pensar en microcursos en el currículo actual de las universidades? Después de todo lo que les conté. ¿Qué tipo de Sí, micro... no, ¿Vos no, decís que quería sí? decir, no, 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 no. No, lo que iba a agregar de esto, a esto que vos decís, es, esto también, por ahí nosotros, por nuestro lugar de trabajo, nuestra inserción laboral, nosotros trabajamos en la universidad, ambos con dedicación exclusiva, pero acá también Sí. hay personas que por ahí no están en la universidad o están en otros niveles educativos. En otros niveles educativos llevar esto, trasladar esto es fácil, porque uno en vez de decir universidad dice escuela o dice colegio, Ah, sí. pero también lo podemos pensar para la formación laboral, digamos. O sea, trabajo en una Sí, empresa no lo formal. y hay que desarrollar o necesitamos capacitar al personal o a nuestros compañeros sobre determinados temas. Digamos, podemos trasladar este tipo de preguntas, ¿no? Ahí Fernando levanta la mano y si te parece, Ale, después pasamos a la actividad. Sí, sí, ya está. Sí, las otras, ya te dejo. Fernando, eh, qué tipo de microcontenidos son adecuados y cómo es el proceso de enseñanza con microcontenidos, que es un poco lo que, bueno, hay que responderse y ustedes van a tener la posibilidad de poder pensarlo, ¿sí? Esperen que dejo de compartir, que no sé por qué no me deja, pero bueno. Ta, 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 ta. Acá. Saco esto, ahí estoy. Dale, Fernando, ¿qué quieres preguntar? Vamos acá mientras busco la actividad. Profe, Ok, no, le quería consultar si las preguntas que usted está diciendo son como disparadores ahora para pensarlo nomás o como pie para que vayamos contestando o después de la clase o... Bien, la verdad era para trabajarlas un poco, pero no nos alcanzó el tiempo, con lo cual la idea es que las tengan ustedes y la podemos trabajar la clase que viene con algunas ideas y con algunas propuestas, ¿sí? Que realmente las piensen y las van a necesitar para la actividad, que ahora van a ver, ¿sí? Después vamos lo a vamos a ir. retomar. Pero estuvo bien tu pregunta. Bien, dale, Sí. Bea, explica nomás. Hay dos cosas. Uno, Así tomo agua. hay muchas de estas cuestiones que las vamos a ir retomando, como decía Viale, esto era plantear un poco el escenario inicial. Pasa que antes nosotros esta clase duraba 3 horas con un descanso y ahora consideramos que era mejor hacerla más corta. Te la hice en 1 hora y media, mira. eh, por eso. Y te dije un eh, montón de cosas nuevas que no me dijiste nada. sí. Y la otra es, por ende, también compensar esto un poco con el trabajo, con las actividades. Vamos a ir volviendo a esto. Algo importante que decirles, si todavía no entraron al aula virtual, si alguien tiene algún problema, escribe al correo desde el cual hoy les mandé el aviso de que estaban matriculados, porque ahí mismo yo miro y
y resuelvo el problema que puedan tener. En el aula virtual van a ver que hay mosaicos. En uno tienen el cronograma con los temas que vamos a dar en cada clase, cada semana. Acá le dejamos el enlace para que siempre puedan acceder, lo tengan a mano. Y acá Ujú. está el módulo 1, donde ahora, después, mañana seguramente les voy a subir la grabación de la clase. em, para quienes por ahí se tienen que retirar antes o lo que sea. Bien, Fernando, escribime, debe ser porque no me pasaron tus datos. Si me los pones en el chat, yo ahora te matriculo. Y necesito nombre, DNI y correo electrónico de quienes no estén matriculados. En el módulo 1 van a encontrar los contenidos que damos como una hoja de ruta, ¿sí? Y en la actividad 1, que voy a hacer clic ahí para detenerme solo ahí, después van a ir apareciendo los siguientes módulos. Cada semana les vamos a habilitar y siempre las actividades con sus consignas y todo las van a tener escritas acá. Digo, para Fernando y para todos, no se preocupen que siempre vamos a dejar bien claro qué es lo que hay que hacer, para cuándo hay que hacer, dónde hay que hacerlo y tal. La idea de la actividad es que las puedan hacer en pequeños grupos, puede ser en parejas o en grupos de hasta 4 personas, más que nada para que puedan participar. Eh, y ¿qué les pedimos que hagan? Busquen un artículo o una difusión de una oferta formativa, por ejemplo, de un curso, de algún MOOC. Ahora hay mucha difusión de ofertas, sobre todo en lo que hace a inteligencia artificial. Eh, alguna noticia que hable acerca de una propuesta educativa y sus características y demás. Fíjense después las cosas que hay que responder para que vean que les dé elementos para responder a estas cuestiones. Y la idea es volver un poco a estos aspectos que fue planteando Ale, ¿no? Que identificar en estas experiencias tecnologías utilizadas. Habló Ale de tecnologías, habló de plataformas, habló de campus, ¿sí? ¿Qué propósito tiene esta experiencia educativa? ¿Es un microcontenido con un diseño instruccional, o sea, para que yo aprenda a hacer algo concreto, o tiene más que ver con una propuesta más profunda, más, podemos decir, de nivel de grado o de posgrado? ¿Quiénes son los destinatarios? También puede ser, así como planteaba hoy, ¿no? Duolingo y tal. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios de esa oferta? ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Qué características tienen? ¿No? Bueno, identificar el rol docente de los estudiantes, si reconocen algún cambio en relación a modelos educativos tradicionales, qué potencialidades y limitaciones de las tecnologías encuentran ustedes en esa experiencia. Bueno, esa tecnología es potente por tal cosa, pero también presenta, fíjense que Ale cuando fue hablando de MOOC, de Cool y demás, fue diciendo, bueno, tiene esta potencialidad, pero también encontramos estas limitaciones o estas dificultades que no invalida la propuesta. Lo que dice es, tiene estas características y entonces tenemos que ver si es válida para lo que nosotros esperamos o no. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Y qué desafío representa para los profesionales informáticos o para la informática? Esto sobre esa última pregunta, sobre todo para quienes están cursando la especialización en tecnología de la información, eh, quienes tengan otras formaciones, podemos reemplazar esa pregunta. Insisto, esto tiene que ver sobre todo para los que son informáticos y tienen como una mirada del detrás de escena, ¿no? De esto, no tan centrada en la educación en sí misma, en su propósito educativo, sino en cómo esa tecnología contribuye o no a las cosas que tiene o que requiere esa propuesta pedagógica. La idea es que esas respuestas que puedan poner el enlace o la noticia o el artículo, lo que fuera, y las respuestas de estas preguntas las puedan poner en este Padlet.
yo le ponía acá una aclaración. La idea es que las propuestas que presenten, o sea, que no todos hagan Duolingo, por dar un ejemplo de algo que recién estaban mencionando en el chat. La idea es que no todos pongan algo sobre Duolingo, porque la idea es justamente armar como un mapeo de distintas experiencias. Entonces, lo que les planteamos es que ustedes pongan, que eso está acá en esta nota, que, por ejemplo, un pequeño grupo, ustedes dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre Duolingo, vuelvo, o sobre un MOOC de estos de la UNE. Vamos a trabajar sobre eso. Entonces, hacen clic acá, en este signo más. Les sugiero que quien vaya a postear se loguee antes, ¿sí? Porque eso les va a permitir después editar. Si ustedes no se loguean, que igual van a poder postear, pero lo que pasa es que después si quieren editar no les va a permitir editar. No sé si me siguen en esta pequeña explicación que estoy dando. Entonces, loguéense, entonces después les va a permitir, entonces lo que digo es, lo que decimos es, pongan el grupo de Juan y Marta, vamos a trabajar sobre Duolingo. Entonces, el resto de los grupos ya no tiene que trabajar sobre Duolingo, porque lo que buscamos son múltiples experiencias. Cuando ponen que van a trabajar Duolingo, no tienen que poner nada más. Después, cuando hacen el trabajo, ahí editan y completan la información. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Esa es la actividad 1. Con lo cual terminaríamos con un mapeo y un análisis en base a los contenidos que trabajamos en este módulo 1. ¿Alguna pregunta? Nos extendimos un poquito, pero bueno, porque hoy fue la presentación y eso, pero vamos a tratar de ser bastante estrictos con el tiempo para no complicarlos. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta al respecto? Por acá todo bien, ¿se entendió? Se Súper. entendió, Bien, profe, perfecto. Quería hacer una consulta. dale. La ¿Cómo no? clase que viene, ¿qué horario y qué día sería? Siempre los viernes de 18 a 19:30. Nos podemos pasar un poquitito, pero vamos a tratar de que no. Perfecto, gracias. Eso está en el cronograma. En el cronograma tienen los temas, días y horarios, ¿sí? Bien. Ahí en el chat le puse una dirección de correo electrónico que es del área de educación virtual de la FACENA. Yo soy la responsable del área, así que yo soy una, somos varias, pero yo soy la que generalmente me chequeo todo el tiempo el correo y si tienen algún problema de acceso, de matriculación, escriben ahí, el domingo no les voy a responder, pero escriben a facenavirtual@exa.uneduar y colaboro con el tema de la matriculación o si tienen algún problema con el aula, ¿sí? Bien, ahí es bárbaro, sí, porque hay algunos, mientras vos hablabas, estaba chequeando, por ejemplo, para matricularse, y por ejemplo, Marcos Antonio Portel, que acá te dice, bla, 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 está en el aula, no entró nunca. Digo porque puede ser que algunos no estén y otros tengan algún problema con el usuario, puede ser, Bea. Lo que puede suceder es que, como yo hago matriculación masiva, vos me entenderás, Ale, como hago Sí. matriculación masiva, a veces lo que hace es generar una nueva cuenta Ujú. o que la persona tenga dos cuentas, una que en algún momento le crearon y Y nunca después la tuya. usaron, y después, entonces ahí yo tengo que chequear que no tenga otra cuenta y eso pasa mucho. Está bien. Por ejemplo, el de Portel Eh, Marcos Antonio, digo, justo porque lo tomé y lo vi de casualidad, porque no encontraba a nadie y ahí lo encontré. por eso Eh, les pido el DNI, porque entonces busco rastrearlos por DNI, a ver, y a veces me aparece que ok, tienen varias cuentas. varias Una está cuentas. No, activa y el resto nunca entraron. Entonces exacto. pero eso yo lo voy a resolver, Lo vas a ¿sí? resolver. Porque justo tiene el mismo mail y todo. Después sí hay otros que no están directamente. Gabriel Jonathan Aguirre no está. Estaba chequeando quiénes sí, quiénes no. Ahí hay alguien con la mano levantada. Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, Yo tengo Fernanda. consultas. Va, en realidad,
Es una consulta en relación al contenido de la propuesta que tendríamos que hacer estos días. Yo Sí. particularmente desde el CIU justo estoy preparando el contenido de lo que va a ser un curso de, bueno, componentes informáticos, Minio, Nuxeos, almacenamiento de datos en sistemas de storage. Es ese caso específico que estamos armando como micro videos de 5 o 8 minutos junto a un compañero de trabajo. ¿Podría corresponderse como temática a presentar o tiene que ser algo innovador, diferente o algo por el estilo? A ver si te entiendo, Fernando. Eh, si vos te estás refiriendo a la actividad que tienen que hacer, a la actividad, bien. La actividad, la idea, corregime, vea, es que traten de buscar alguna publicación que tengan o algo escrito. ¿Es así, vea? Porque él me está hablando de un caso específico que están haciendo ellos. Sí, el tema sería ahí cómo nosotros podemos, nosotros y Claro, el resto de los compañeros, digamos, porque la idea justamente de hacerlo en el Padlet es que es todos saber de puedan la ver y experiencia, puedan claro. Por ahí saber de si la experiencia. tenés algo publicado o Claro, la metodología y el programa, algo, o el necesitamos programa, algo, algo. algo para poder después ver tu análisis. ¿Entiendes, Fernando? Dale, dale. Sí, porque esto ¿Sí? también. Estaría, o sea, está buena la Me gustó, propuesta, sí, no lo había a mí pensado, pero me también me gustó. parece que está Sí, bueno, sí. porque, sobre todo porque es algo en lo que vos estás metido y te Real, ayuda a reflexionar sobre tu propia práctica. Entonces, en ese sentido, solamente que necesitaríamos, aunque no estuviera aprobada, digamos, por algún ente claro, que necesite aprobarse, pero si tenés descripta la propuesta, la propuesta. eh, O aunque sea describirnos en la general, propuesta, como vos digamos, quieras, claro. Dale, dale. algo que tengas escrito, ahí ya estaríamos súper. Ahí Bueno, estaríamos bien. Está buena la idea, ¿sí? lo segundo Este, que me gustaría comentarles. Me estaba costando encontrar la materia en el aula virtual. Y ustedes lo dejaron dentro de un bloque que es posgrado 2026, siendo que el resto de las materias de UNE están dentro de una carpeta o un bloque que se llama Maestría en Tecnologías de la Información. Sí, eso en No sé realidad si... lo hizo UNE Virtual, no lo hacemos nosotros. Lo hace, se hace a nivel de rectorado, la inclusión en esa categoría, ¿sí? Pero ahí Numa les puso el enlace y yo también creo que les mandé el enlace a través del correo o no, si no les puedo volver a mandar. Sí, yo ahora ya me hago un bookmark de esto y listo, pero justo al principio como entré por el ciclo común de entrar, lo vi. Sí, ahí está. claro, porque tenemos gente que es de la maestría y gente que no. Claro, sí, sí, me Pero, di cuenta. Como estamos por afuera, no los encuentra. Algo pasaba, a mí me parecía. disculpen. Dale, Justo gracias. estuve habilitando un montón de cursos y mandando información a un montón de cursos y se me pasó ponerles el enlace, pero Se como los mandamos. también, Sí, sí. sí, no, les mando un aviso desde el aula, entonces también Ya le llega. ahí les llega, otra forma también. Bien, pero ni bien tengan cualquier consulta, la hacen y nosotros tratamos, sobre todo yo en estas cuestiones no vale, digamos, estas cuestiones las resuelvo Está yo. bien. Carolina, ¿tenías una pregunta, Subieta? Sí, yo otra No vez. hay clave de matriculación, ¿eh? Eso sí, eso es lo que iba a contestar. Nosotros los matriculamos. Sí, yo otra vez. No entendí. Si así como le explicaron a Fernando es la tarea, entonces yo no entendí lo que hay que hacer. Eh, Porque, disculpen, pero yo no fui a Duolingo, no sé cómo funciona Duolingo, nunca tuve la experiencia, entonces ahí me perdieron. Y Fernando no, puso no, su propuesta y no ya es me perdí otra Duolingo. vez. No es No, Duolingo. No, no, lo no. Vos sé, tenés. pero No es eso lo que estamos diciendo. Es más, el caso de recién eh, no hablaba de Duolingo tampoco, era distinto a lo que pedíamos nosotros. por eso, y ahí Este, ya terminé de perderme. no, lo que tenés que buscar es un artículo breve, lo buscás en internet, de una oferta formativa, donde vos puedas extraer la información que les estamos pidiendo. La modalidad, la plataforma, los destinatarios, cualquier este, eh, publicación que vos encuentres sobre esa información. Si es una publicación de un trabajo
por ejemplo, en un congreso, en una revista, va a estar recontra bien fundamentada. Si es más así a la pasada, como relato de experiencia, va a estar complicado. Pero si está bien fundamentada, es eso, es un artículo breve de una oferta formativa o noticia que haga referencia a las modalidades. Viste que a veces aparecen publicaciones de hacer el curso de no sé qué, qué sé yo. Bueno, tomar algo de eso, ¿sí? A eso nos Perfecto. referíamos, Karina. No, no, lo Sería como un hegemónico fue justo un ejemplo, ejemplo que lo siguieron un, trabajando. un ejemplo concreto de algo de lo que estuvo hablando Alejandro recién. Claro, Eso, digamos. ¿sí? Comprendido. Ahí Perfecto. De sí, todos modos, Ahora, entonces gracias. nos cualquier cosa preguntan, nos ¿sí? preguntás en el foro, ponés esto sirve y nosotros contestamos. Por ahí vos conocés alguna, tenés alguna, hiciste alguna. Por ese lado iríamos, como conté yo, la que hice de Harvard, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya Sí, Vamos tengo vamos a... cerrando. un- Dale, una preguntita, profe. Los que no tengan más preguntas y quieran retirarse, no hay ningún problema. Yo igual claro. dejo grabando hasta el Dejamos final. grabando hasta el final. Kevin, sí, decime. No, nada más la cuestión asistencia, ¿eso queda marcado por la reunión o hay que registrar en algún lado? Queda registrado en el Zoom. En el Zoom. Bueno, Los tomamos de gracias. ahí. Que eso es lo que miraba hoy, que casi todos están bien con el nombre, pero bueno. Algún Federico, algún Rosana que está por ahí que no tenemos el apellido. Yo ya lo había anotado eso, me había olvidado. Ah, ok, eso no tuve en ¿Sí? cuenta. Hay un Federico y una Rosana, que no sabemos los apellidos. Cualquier cosa lo pueden poner en el chat. Federico y Sí, Rosana. por favor, Federico y Rosana. Después la próxima les Profe, pedimos que lo modifiquen al nombre. Sí, Sí. consulta de repaso nomás de lo que hay que hacer hoy. Ahí dentro de la actividad, en el Padlet, hay que hacer un post con los integrantes del grupo y el tema, nada más. Nada más. Mañana Sí, no es seguimos. necesario que sea hoy, lo pueden hacer en estos días. El que hace primero, obviamente ya dice, este tema es mío, el resto tendrá que elegir otro tema. La idea es que sean distintas experiencias, Claro, no que todos trabajen sobre la misma. claro, claro. Bueno, estamos. Muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿estamos? ¿Alguna otra consulta? Si no, nos despedimos hasta el viernes que viene. Esperamos que les haya gustado la clase eso, sí. y que la próxima podamos eh, dar un poquito más de espacio de participación. Bárbaro. Muchas gracias. Bárbaro, nos vemos. Bye.